Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Agradecerle al Colegio de Abogados de Provincia, a la presidenta de la Comisión de Género del colegio, a los colegas. Yo tengo intenciones de abordar la exposición en relación a una serie de planos que me parecen pertinentes, intentando de alguna manera de darle coincidencia o de sumarlo a lo que fueron las charlas hasta este momento. Inevitablemente, digamos, tenemos un ADN de derecho penal, así que básicamente va a estar muy relacionado con las problemáticas penales, que ciertamente cuando hablamos de problemáticas de violencia de género o violencia familiar, muchas veces se ve al derecho penal como si fuera todo el Poder Judicial o todo el espacio del Poder Judicial. Si uno pudiera pensar o hablar de normativas, nosotros podemos asegurar que ciertamente existen normativas suficientes a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel provincial a los efectos de proteger los derechos que tengan que ver con la igualdad de género, que tienen que ver con la protección de los derechos de víctimas de violencia. Y cada una de esas leyes, como se decía hoy a la mañana, digamos, han tenido un sustento ideológico, ético, político, que en su momento han marcado realmente la agenda pública a los efectos de decir, estos son los derechos que se quieren respetar. Entonces, cuando en este primer plano uno piensa si tenemos herramientas suficientes a los efectos de poder aplicar leyes o miradas integrales a los efectos de poder interpretar las problemáticas de violencia familiar, de violencia de género, entiendo de que ese supuesto normativo, ese plano normativo se encuentra y realmente ese plano hay que aplicarlo y poder llevarlo a la realidad en la aplicación de casos concretos como plantean toda la serie de reformas hasta del Código Civil, justamente, que habla exclusivamente de sujeto de derechos y de casos. Pero ahora el tema es pensar tal vez cuál es la expectativa social que se tiene con respecto al mundo penal o al fuero penal. Porque si nosotros hiciéramos una encuesta en este momento acá, les aseguro que gran parte de ustedes no se sentirían representados por las decisiones jurisdiccionales penales, porque parecería ser que si yo afirmo que tenemos una normativa suficiente, que tenemos un código procesal que protege los derechos a las víctimas, que tenemos leyes específicas de víctimas, que tenemos leyes nacionales y convenciones que específicamente protegen derechos de víctimas de violencia, bueno, ¿qué es lo que ocurre en la cotidianidad? ¿Cómo puede ser que existan cada vez o se visualicen cada vez más casos y cada vez más atroces esos casos? Entonces, uno de los puntos sobre los cuales me gustaría trabajar es justamente sobre la expectativa social que hace al fuero penal. ¿Y esto por qué? Porque nosotros en el siglo XXI ya no podemos estar pensando en jueces garantistas o no garantistas. Esa es una disquisición luego de Belzel en el año 70, 80 del siglo pasado, que hoy no podemos pensar que cuando una normativa no nos complace o no acapara o no satisface los derechos que uno está peticionando, es una resolución garantista como achacándosela. En realidad nosotros tenemos que pensar hoy, y por vinculación constitucional lo tenemos que hacer, convencional, en una justicia eficiente. Y para hablar de una justicia eficiente, realmente pienso que los jueces tenemos que salir de los despachos, tenemos que abrir las puertas de nuestros juzgados, de nuestros tribunales, y tener la posibilidad de relacionarnos con los diferentes actores que en el circuito social, en este caso de violencia, de género o familiar, pueden sumar
a la actividad o al caso concreto o a la estrategia concreta a los efectos de solucionar el caso. Ahora, nosotros vamos a encontrar operadores judiciales que simplemente, casi como en posición adelantada, dicen, yo hago la resolución, impedimento de contacto, no acercamiento, exclusión, y termina mi historia ahí. Y nosotros podemos peticionar realmente qué clase de justicia queremos. ¿Queremos esa clase de justicia? Que llegar ahí costó mucho. ¿O queremos una justicia que realmente pueda leerse a sí misma y poder comprender la magnitud de la implementación de sus resoluciones? Porque si yo hago un impedimento de contacto y la persona supera el impedimento de contacto y comete un nuevo delito, una nueva agresión, a mí no importa que yo esté cubierto por la resolución que haya tomado, sino que tengo que comprender una vez más que estamos hablando de hechos que son totalmente diferentes a los casos que estamos acostumbrados a resolver. Nosotros no somos especialistas en género. Nosotros nos estamos deconstruyendo. Nosotros tenemos que pensar cómo hacemos esta justicia eficiente. La respuesta no es jurídica, la respuesta es social. Entonces, si yo digo que la respuesta es social, lo que yo tengo que pensar es que mi respuesta como juez de garantías, como juez penal, tiene que ser acorde y acompañar un proceso intelectual, de intervención específico que realicen otros actores. Y ahí intervienen los organismos no gubernamentales, los servicios zonales, locales, las direcciones de género, los programas específicos, porque la pregunta que yo me tengo que hacer o que ustedes deben hacerle al derecho penal es, ¿qué quiero yo? ¿Qué expectativa tengo yo del derecho penal? Porque ciertamente uno comparte que en los casos de femicidio, de abusos sexuales, casos graves, por supuesto que uno quiere y desea la máxima respuesta penal, prisión perpetua, 25 años, 30 años, perfecto. Ahora, ese número de casos abarca escuetamente el 15% de los casos totales de violencia que pueden plantearse, por ejemplo, de personas detenidas en el año 2017 y 2018. Y cuando yo digo que la respuesta no es jurídica, estoy diciendo que nos encontramos o nos queremos posicionar ante una nueva justicia que simplemente abre sus puertas y se comunica con los juzgados de familia, que utiliza los dictámenes y las pericias que se realizan en el juzgado de familia, juzgado específico para resolver originariamente esta clase de conflictos, y por lo menos, si no resuelvo a la par del juez de familia o la jueza de familia, sé lo que resolvió. Porque nosotros nos encontramos hoy en situaciones donde resolvemos igual o de manera diferente sin conocer lo que pasó en el otro fuero. Y lo más terrible de esto es que muchas veces yo voy a tener un juez de familia que dice A y un juez penal que me dice Z. Entonces, ¿cuál es la ley que debo cumplir? ¿Cuál es la resolución que debo cumplir? Esto de poder abrir el espacio a los organismos no gubernamentales, a trabajar con los municipios y poder trabajar con los otros juzgados, es ni más ni menos lo que conocemos como corresponsabilidad estatal. Es sentarnos todos en esta mesa y decir, bueno, tengo este caso, ¿cómo podemos hacer para resolverlo? ¿Sí? Y la respuesta es muy probable que para este caso no estemos hablando específicamente de una exclusión de hogar, de un impedimento de contacto, estamos hablando de una mirada interdisciplinaria sobre la situación. Y esa mirada interdisciplinaria va a tener una mirada efectiva de darle contenido a nuestras resoluciones, que es muy probable que eso lo hagan los operadores que estén en el terreno con esas personas, que estén acompañando a esas personas. Ahora, como dice una amiga feminista, en esas discusiones eternas que tenemos, intentando de pulir nuestras mentes, que quede claro que el sujeto político es la mujer. ¿Sí? El sujeto político es la mujer. ¿Y qué significa esto?
que el eje de construcción uno es, yo lo que tengo que asegurar es que esa mujer, primero su integridad física, psíquica, el impedimento de contacto, pero principalmente el acompañamiento que le tengo que hacer a los efectos de comenzar a deshilachar ese ciclo de violencia o que ese ciclo de violencia sea cada vez más extenso porque la resolución judicial no transforma el ciclo de la violencia en McDonald's ni en la República de los Niños. Entonces yo lo que tengo que pensar es cómo hacer para, primero, acompañar ese proceso. Y segundo, lo que tengo que pensar es por qué esos casos de homicidio, femicidio, abusos sexuales graves, muy graves, muchas veces tuvieron graves denuncias anteriores, pero comenzaron con denuncias de lesiones, amenazas, desobediencia, resistencia a la autoridad. Y cuando algún medio nos cuenta y nos dice existían 13 denuncias anteriores, 14 denuncias anteriores, y nosotros decíamos, ¡qué barbaridad! Ese es el mejor ejemplo de no comprender lo que está pasando. Ese es el mejor ejemplo, no para autoflagelarnos y pensar, ¡qué barbaridad! No, ese es el mejor ejemplo para decir, acá hubo 13 avisos anteriores, 13 denuncias anteriores y no podemos responsabilizar a esa mujer de que quiso volver con el mismo hombre porque si no, no estamos comprendiendo la problemática en específico. Ahora, cuando yo les digo que nosotros entre el 2017 y 2018 de personas privadas de la libertad en el Departamento Judicial de Lomas, de hechos graves, solamente tenemos 15%, esto significa que en similitud ese 85% se trata justamente de esta clase de delitos, desobediencias, resistencia a la autoridad, amenazas, incumplimiento de medidas. Y la pregunta que es interesante hacerse es, ¿cuál va a ser mi posicionamiento con respecto a esas causas? ¿Qué posicionamiento ético-político voy a tener yo con respecto a ese delito de lesiones, de amenazas, de resistencia a la autoridad? ¿Voy a utilizar el genérico de la atrocidad del femicidio y decir, quiero reclusión perpetua? Bueno, no puedo, les comento, no puedo. Saben ustedes que tiene una pena máxima de 2 meses, 3 meses. Si mantenemos la misma idea, les podríamos decir, bueno, la persona cumple 2 meses privada de la libertad y sale nuevamente. ¿Eso es tener mirada de género? ¿Eso es tener mirada de género? ¿Darle la máxima pena para los que abrazan el sistema penal? Bueno, nosotros entendemos que no. Teniendo en claro que el sujeto político es la mujer, o sea, nuestro actor esencial en la escena va a ser el proceso. Dentro del proceso, el primer punto que nosotros vamos a abordar, acompañamiento, organismo no gubernamental, Poder Ejecutivo Municipal, va a ser mujer y familia, en su caso. Bueno, empezamos a trabajar con hombres. Y empezamos a trabajar con hombres no solo respaldando el sujeto político mujer, sino en un trabajo conjunto entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los municipios del Departamento Judicial y el juzgado. Y entre el 2017 y el 2018, lo que podemos asegurar es que todos los casos que fueron entrevistados por psicólogos y trabajadores sociales, todos los casos que hicieron simplemente este conversatorio entre género y cultura, todos los hombres acusados y que estuvieron privados de libertad en el 2017 y 2018 no volvieron a tener ninguna causa más en contra de esas mujeres. Entonces, la propuesta no es simplemente exigir más pena en todos los casos, porque realmente no estaríamos teniendo una mirada con perspectiva de género ni con perspectiva en derechos humanos cuando analizamos la cuestión. Comprender este tipo de problemáticas justamente
surge en un primer momento para poder diferenciar las clases de delitos que son y, por otro lado, tener la capacidad y la posibilidad de abordarlos de manera diferenciada. Y esa manera diferenciada de poder intervenir es ni más ni menos que tener en claro que la persona a la cual yo tengo que empoderar en primer momento es al sujeto de derecho, mujer, pero a partir de ahí no termina mi problema ni mi historia. Tengo que trabajar como obligación dentro del proceso y sin expectativa ni de sobreseimiento, ni expectativa de una mejor situación procesal más adelante. No, simplemente como obligación propia del proceso. No solamente va a tener la obligación de la exclusión del hogar, no solamente va a tener el impedimento de contacto, sino que va a tener la obligación de concurrir al taller, al conversatorio, en los 7, 8, 10 encuentros que se den entre audiencia y audiencia. Esa mirada, de alguna manera, de poder desentrañar este tipo de problemáticas, de poder sumergirse en esa diferenciación para un escueto sector, porque de ese 85% nosotros solo pudimos abordar el 20%. El 20%. Pero hace 5 años atrás no teníamos nada. Entonces, la mirada integral que nos exige el sistema interamericano, la protección especial que nos exige es tener en claro cuál es el sujeto de derecho, digo porque hace una semana atrás una sala de la Cámara me revoca una suspensión de juicio a prueba otorgada a una mujer de un delito acusado contra su marido y alega el caso Góngora, porque evidentemente no lo leyeron, donde la víctima es la mujer, digamos, ¿no? Cuando uno habla de sujeto político, tiene que tener en claro quién es el beneficiario y quién es el autor. Entonces, como Góngora dice no suspensión de juicio a prueba, no le otorgan suspensión de juicio a prueba ni a mujeres ni a hombres. Nosotros planteamos sujeto político mujer, no está alcanzada por esta situación, es autora del delito, es aplicable. Bueno, la máquina muchas veces de picar carne no tiene capacidad de diferenciación y lo que quiere es una condena de esa mujer. Ese fallo refleja ni más ni menos la imposibilidad de diferenciación de las problemáticas de género. Y la única posibilidad, como planteaba Marisa a la mañana, de poder abordar desde todos los espacios estos temas, no es negándolo. No es diciendo no existe el problema o quiero la pena máxima. Perfecto. La pena máxima de los delitos que hablamos nosotros, que muchas veces son los antecedentes de los peores delitos, tienen penas máximas de 1 mes, 2 meses, 3 meses. La pregunta es, ¿a ustedes les parece que con eso lo vamos a resolver? Yo les aseguro que no. Entonces el tema, bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos en ese recorrido? ¿De qué manera podemos conjugar obligaciones de todos? ¿De qué manera podemos llevar adelante proyectos específicos como esto? Y como me decían en el 2017, así medio despectivamente, esta es una jipeada de tu juego de garantías. Bueno, en el 2018 les digo que la Suprema Corte de Justicia lo reconoció como una buena práctica de intervención, la avaló, la calificó y le recomienda a los demás jueces que deben tener esa misma jipeada, por lo menos, para poder comprender la mirada integral en los casos concretos que se vayan planteando. Entonces, hace 10 años atrás, uno intervenía en estas clases de delitos y teníamos asamblea de fiscales en contra. Hoy nos encontramos muy avanzados en la protección de derechos normativos, en las prácticas, en el reconocimiento de derechos, en los organismos no gubernamentales que trabajan en el terreno, en el acompañamiento de los poderes ejecutivos municipales, en los programas específicos. Bueno, evidentemente, digamos, estamos avanzando. Estos espacios creo que son los espacios muy favorables a los efectos de intercambiar esta clase de ideas y principalmente entender
que esta clase de problemas no es un problema de unos o de otros, sino que es un problema de todos nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco la invitación a la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Provincia y agradezco también a la sede receptora, la Casa Anfitriona de aquí de La Plata. Soy platense, hace 9 años que me desempeño como jueza en un tribunal oral criminal en Lomas de Zamora y tengo el gusto de no solo compartir este panel con Gabriel Vitale hoy, sino que nos conocemos de cuando ambos éramos secretarios aquí en la Departamental La Plata. Como bien me presentaban recién, formo parte de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, que es una asociación creada hace 25 años por Carmen Argibay y Elena Hayton, entre otras personas, quienes se dedican a mediación. Deben conocer a la doctora Gladys Álvarez, que también es fundadora de esta organización. Hace 25 años estas mujeres se reunieron y fundaron esta asociación sin pensar que años después iban a compartir espacios en la Corte, Elena y Carmen Argibay. Y hoy por hoy seguimos luchando y somos casi 1000 socias a nivel nacional. Esta organización es una organización federal que congrega no solo a juezas, sino también fiscales, defensores y personas que están involucradas con la temática de género. Tenemos médicas, tenemos filósofas, Diana Mafía, entre otras, forma parte, el fiscal Garabano, el ministro Garabano, antes de que fuera designado como un cargo de ministro, era fiscal en la Ciudad de Buenos Aires y se sumó a nuestra asociación. Tenemos gente de todas las especialidades dentro de nuestra asociación y tenemos varones y mujeres. No es solamente porque se llame de mujeres, va a haber solamente mujeres, como en el Colegio de Abogados no hay solamente abogados, sino también hay abogadas. Bueno, entonces nosotras estamos congregadas allí y hacemos muchas actividades. Nuestro principal objetivo es los derechos humanos en general y en particular los derechos de las personas vulnerables. Y allí encontramos no solo a mujeres, sino niños, niñas, y la ancianidad, como así también las personas migrantes. Nuestro principal objetivo es la introducción de la perspectiva de género, no solamente en la jurisdicción nacional, sino también en las jurisdicciones provinciales. Por eso trabajamos activamente a través de una herramienta, que es la mayor herramienta que contamos, que es la educación. Todos consideramos que a partir de jornadas de educación y de capacitación que se realizan hacia el adentro del Poder Judicial, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro del Poder Judicial en estos temas tan sensibles como son los temas de género, significan un gran aporte, porque todos somos abogados, todos somos abogadas, todas sabemos cuando salimos de la facultad, de los tratados internacionales, todos estamos enterados de la normativa que existe, también de las nuevas decisiones e interpretaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos estamos informados de eso. Ahora, al momento de llevarlo a la práctica, al momento de llevarlo a la persona que tenemos frente a nosotros, eso no nos enseñan en la facultad, no lo aprendemos, y son espacios de reflexión, son espacios que tenemos que brindarnos y que desde la asociación tratamos firmemente a través de la presidenta actual, que es la doctora Susana Medina de Rizo, que era la persona que inicialmente estaba invitada a esta jornada, que manda un saludo afectuoso, pero tenía un compromiso previo, por eso vengo yo en su representación. Y ella es una gran luchadora para que en todas las actividades que nosotros realizamos dentro de la asociación se hagan un espacio de reflexión. ¿Por qué? Porque es muy importante la sentencia, y luego vamos a hablar de la importancia de la perspectiva de género en la sentencia, pero es muy importante la perspectiva de género en todos los espacios y en todos los momentos que tiene un proceso. La asociación no solamente trabaja en estos temas de capacitación hacia el Poder Judicial, para el adentro del Poder Judicial, sino también que trabajamos con actividades que se realizan en escuelas, en clubes, para también hacer ver que la justicia exista, que existimos las mujeres, que estamos también luchando dentro de la asociación,
y por los derechos de las mujeres y los derechos de las personas vulnerables. También realizamos actividades vinculadas con el Ministerio de Justicia de la Nación y estamos en un trabajo en común con los colegios de abogados, que es el curso de abogados y abogadas para la transformación actitudinal en género, TAG, que se va a poner en funcionamiento el próximo año. En ese programa, al igual que en los talleres que realizamos para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y esos mismos talleres los damos para la gente del Poder Judicial, lo que estamos haciendo es posicionarnos en qué le pasa a una víctima. Porque, como bien decía Gabriel, es importante que primero, en contacto con una víctima, se tomen las primeras medidas, que son las medidas precautorias. Digamos, todos estamos capacitados, podemos entender, hay una situación, tenemos como funcionarios públicos que hacer lugar y, obviamente, cuando están dadas las condiciones y se cumplen los requisitos, plantearlo y hacerlo. Ahora bien, ¿qué nos pasa más allá de automáticamente expedir o pedir, según el caso y el rol que cada uno ocupe, con esa persona que viene a buscar una solución al Poder Judicial? Nosotros, ¿cómo actuamos? ¿Qué nos pasa? Entonces, la perspectiva de género actúa en ese momento. Todos tenemos nuestros estereotipos, todos tenemos una idea de cómo debe ser, por ejemplo, una víctima. Todos tenemos la idea de que la víctima frente a una situación va a reaccionar de tal o cual manera. Son subjetividades, como en todos los estereotipos, cada uno tiene una subjetividad respecto de eso. Ahora, la víctima no necesariamente se va a presentar en la primera intervención que haga en el Poder Judicial o en una comisaría, no se va a presentar llorando, puede ser que no venga con una manera de angustia, puede ser una víctima que sea diferente. Nosotros no sabemos cómo reaccionamos frente a un robo, qué actitud vamos a tener frente a una situación de esa. Todos tenemos actitudes diferentes frente a lo que nos enfrenta la vida. Estas mujeres vienen de situaciones horrorosas y tal vez la cuentan frente a la primera persona con la que se encuentran como si fuera una película, como si fuera una vacación. La cuentan como algo, digamos, que le ocurrió a otro, como desde una lejanía. Y eso, obviamente, a nosotros, que tenemos la suerte de que no nos ha pasado, generamos una relación que no es empática con esa víctima. Y es lo peor que podemos hacer como funcionarios públicos o como abogados, no tener una relación de empatía con esa persona que viene a nosotros buscando una ayuda para buscar una recomposición y un respeto a sus derechos. Entonces, el primer trabajo que realizamos desde la asociación es ese, trabajar sobre las subjetividades, sobre los estereotipos, sobre los mitos, sobre los prejuicios que cada uno de nosotros tenemos y que obviamente, si como operador de la justicia tengo un prejuicio, tengo un estereotipo, obviamente cuando vaya a tomar una decisión lo voy a reflejar en mi decisión. Y así, por eso les decía que al tiempo de tomar una decisión a través de una sentencia, puede ser que mi sentencia refleje un estereotipo. ¿Por qué? Porque yo no lo trabajé. ¿Por qué? Porque vengo de una cultura, como todos, donde fuimos criados con unos estereotipos, con apreciaciones, con subjetividades, que si en ningún momento de nuestra función nos detuvimos a pensar sobre ellos, los vamos a repetir. Lejos de rectificar esa situación, lejos de evitar que se perpetúe esa situación, la vamos a repetir. ¿Y qué vamos a hacer con esa víctima que vino a buscar una respuesta? Le vamos a defraudar. Vamos a defraudarla no solo como funcionario, sino que va a ser la justicia, porque no voy a ser yo la que la defrauda. La que la defraudó es el sistema de justicia. Entonces, de ahí la importancia de todo el trabajo que realizamos desde la asociación. Es un trabajo que significa no solamente tener conciencia de la normativa a aplicarse, sino que también esa normativa significa una respuesta y una reparación para esa víctima que viene a nuestro juzgado, a nuestro estudio, en el caso de los abogados que están buscando una representación y buscan una respuesta del Poder Judicial. La víctima no quiere que la persona vaya a estar detenida, no viene a buscar una detención. Precisamente cuando se la coloca en situaciones de ver que sea ella qué es lo que quiere, ella no va a querer que su pareja vaya detenida. No lo va a querer porque es una persona que tiene un vínculo. Viene al tribunal, viene a la fiscalía, se presenta en un juicio oral y allí empieza a narrar situaciones muy fuertes,
es una persona doliente, es una persona que viene de una situación muy difícil, no solo para ella, sino para sus hijos, para sus padres. Es una persona que tal vez se encuentre sola, porque tampoco ya cuenta con sus amigas, no cuenta con su familia. Es una persona que viene al Poder Judicial en busca de una respuesta. Si el Poder Judicial no da una respuesta seria, comprometida, buenas tardes a Fabiana, un gusto. Si no nos damos una respuesta seria, no va a ser una mala sentencia solamente. Va a significar una defraudación más para esa víctima. Va a significar un mensaje para la sociedad de que hay como una tolerancia frente a todas esas circunstancias. Va a haber un mensaje de que no, lejos de dejar de lado y erradicarse los estereotipos, se están perpetuando. Se van a estar dando como un mensaje de que desde el Poder Judicial esas circunstancias son toleradas, son aceptadas. ¿Eso qué va a significar además? Una gran desconfianza para el resto de la sociedad respecto de las respuestas que estamos dando como Poder Judicial. Y para la víctima va a ser una nueva defraudación. Y además, no nos olvidemos que tenemos compromisos internacionales asumidos. Entonces, como abogados, ¿qué tenemos que hacer? Estemos en la función judicial o estemos dentro de la matrícula. Ver cómo funciona nuestra normativa interna con esos tratados internacionales, ver cómo funcionan, analizarlos y al tiempo de tomar una decisión, realizar una interpretación y bajar esos contenidos tan lejanos y tan ampulosos que muchas veces pueden significar un tratado o un convenio internacional, entablar un diálogo con nuestro sistema interno y escribir una sentencia que sea sencilla, una sentencia que sea en un lenguaje que sea entendible por todos los ciudadanos, no solamente por técnicos. El error también que cometemos dentro del Poder Judicial es que siempre estamos escribiendo una sentencia para el organismo revisor, para las instancias que van a revisar nuestra decisión, cuando nuestra sentencia tiene que estar escrita en un lenguaje llano, en un lenguaje que sea entendible para los destinatarios de nuestra sentencia. También sobre eso trabajamos en la asociación. Y en este diálogo de normas internacionales y de normas internas y en esta traducción al caso concreto que tenemos que darle esa respuesta a la mujer que vino al tribunal en busca de una reparación, en búsqueda de un respeto a su derecho a la igualdad. Nosotros, desde la asociación, tratamos siempre de empoderar a la mujer y se habla de eso, del empoderamiento de la mujer, pero en el primer momento, cuando la mujer se acerca al Poder Judicial o en el mismo juicio oral, cuando la mujer está contándonos qué ocurre, qué pasó, qué le sucedió, el empoderamiento va a estar dado en la escucha activa que le demos a esa persona, en la posibilidad de decirle qué ocurrió, qué sucedió, y que pueda contar libremente y en sus tiempos y tratar, dentro de las posibilidades y los recursos que tenemos, de brindarle un espacio de contención y que no vuelva a ser victimizada, revictimizada por nosotros los operadores judiciales. Explicarle, informarle, decirle que tiene tiempos, si necesita cortar su testimonio, cortamos y volvemos. Darle esa información, que sepa que es un espacio para ella, no que solamente viene, da su testimonio y se va y con eso está bien. No, tiene que hacerlo, pero tiene que hacerlo de manera respetuosa y el Poder Judicial tiene que informárselo. Si nosotros logramos de esa forma poder brindarle esa imagen a las personas, a la sociedad, el Poder Judicial también va a recuperar un poco de credibilidad y de confianza. Si nosotros seguimos emitiendo desde el Poder Judicial una imagen de distancia y no de cercanía, la sociedad va a seguir pensando que ir al Poder Judicial con estos temas no significa nada, porque el Poder Judicial va a no aceptar los testimonios, no los va a poder valorar. Hay que trabajar mucho sobre la valoración de la prueba, cómo los operadores de justicia valoramos la prueba que se nos acerca, los abogados, defensores, oficiales, particulares, qué tipo de prueba nos traen al tribunal. No patologizar a la persona que viene con una denuncia y plantear directamente que es una persona que tiene un problema que actuó frente a su agresor
en un estado de inimputabilidad. En mi tribunal, a mí no me gusta ser autorreferente, pero en mi tribunal oral 6 es el primero que estableció una jurisprudencia de legítima defensa en una situación de violencia entre un hombre y una mujer que eran pareja. No fue un juicio fácil, fue un juicio bastante difícil por las partes, por el fiscal, por la defensora, por el particular damnificado. Digamos, fue un juicio bastante difícil y también dentro de los integrantes del tribunal, es un órgano colegiado, significó diferencias en cuanto a la apreciación de lo que estábamos recibiendo. Finalmente se logró una sentencia con voto mayoritario y esta mujer salió absuelta. El fiscal recurrió, el particular damnificado recurrió y en la sala de casación del doctor Carral y del doctor Maidana confirmaron esta decisión. Por eso hablo de ella, porque es una decisión que ya ha quedado firme. Es la primera ocasión en la que se ha aceptado la presencia de los elementos que hacen a la legítima defensa dentro de una relación matrimonial y es muy interesante. Yo fui el segundo voto y me encargué de transcribir toda la declaración de esta mujer, todo lo que ella padeció en esa noche en la que termina con la muerte del que era su pareja. Tenían un niño de 40 días y ella en esas circunstancias lo mata a él con un arma de fuego. Estuvo mucho tiempo detenida, casi 2 meses, hasta que se le dio una morigeración y en esas condiciones llegó al tribunal, morigerada. Por eso es muy importante no solamente tomar medidas precautorias al momento de que la persona llega al tribunal en búsqueda de justicia. También hay que tener una mirada de género, una mirada con perspectiva de género del suceso que se nos presenta para resolver. Luego hay que trabajar mucho en la argumentación. Trabajar en la argumentación significa conocer no solo en nuestra normativa, sino saber cómo se ha resuelto en otros lugares del mundo, cómo se ha resuelto en otros tribunales del país, pero también en otros tribunales del mundo, porque eso nos va a dar también una visión de cómo podemos orientar nuestra argumentación. ¿Podrá ser una argumentación audaz? Sí, podrá serlo. ¿Está ajustada a derecho? Sigamos adelante entonces. Tenemos normativa nacional, internacional, tenemos principios, tenemos valores, podemos argumentar desde muchísimos lados, tenemos jurisprudencia y por eso la importancia de lanzarnos con seriedad desde el Poder Judicial a dar señales de que se puede dar y brindar una justicia mejor, una justicia que también signifique un precedente para que los demás jueces también se sientan alentados y las demás juezas también sientan que hay una jurisprudencia que va en avance y que hay tribunales superiores en la provincia de Buenos Aires que también están receptando y están creando una nueva jurisprudencia. Desde la Asociación de Mujeres Juezas lo que decimos siempre es que trabajamos creando una nueva jurisprudencia, pensar en una jurisprudencia de mujeres juezas, que no es ni mejor, ni peor que la jurisprudencia que han hecho los varones, pero es una jurisprudencia diferente, es una mirada distinta, una mirada que nutre al derecho desde otra perspectiva. Esa jurisprudencia se está haciendo, es una jurisprudencia que se va reuniendo, hay observatorios que también están juntando esta jurisprudencia y que sirven para darnos fuerzas a todos y seguir luchando por estas cuestiones. Siempre considero, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la sentencia en sí misma es una reparación. Si nosotros dictamos sentencias con una perspectiva de género, vamos no solamente a darle un reconocimiento a esa víctima que ha sufrido, que ha padecido, que se ha puesto hasta en riesgo en el momento de tomar la decisión de ir a formalizar su denuncia. El hecho de dictar una sentencia donde jurisdiccionalmente se reconozcan esos hechos significa para ella simbólicamente una gran reparación. Si la víctima no está presente, sino que quienes están presentes son sus hijos, son sus padres, quienes han quedado frente a una situación de que ella ha fallecido, también es un mensaje importante
porque el Poder Judicial está mostrando que tiene una sensibilidad. Trabajamos arduamente para dar respuestas que signifiquen un mensaje de que no se tolera más la violencia de género hacia las mujeres. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes en esta tarde. Muchas gracias.